tardes a todos los presentes. Vamos a iniciar el siguiente simposio. Se va a hablar sobre cambios hormonales en adolescentes. Y la primera expositora es la doctora Gabriela Fernández de Uruguay, con el tema ¿por qué aumenta el riesgo de depresión hormonal en adolescentes? La doctora Gabriela Fernández es médico ginecólogo, es asistente de la clínica ginecológica Fellow Internacional en Ginecología Infanto-Juvenil, posgrado en Psico-Neuro-Inmunoendocrinología en la Universidad Católica de Uruguay, y es vicepresidente de SUGIA, que es la Sociedad Uruguaya de Ginecología Infanto-Adolescente, y integrante del Comité de Adolescencia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Doctora Gabriela, le damos pase a su ponencia. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y poder hablar a todos mis colegas de Latinoamérica. Bueno, el tema que me tocó hablar es ¿por qué aumenta el riesgo de depresión hormonal en adolescentes? Entonces, vamos a ver un poquito los datos y las cifras de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué es importante este tema? Ya en 2021, la Organización Mundial de la Salud nos decía, en el mundo, 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún tipo de trastorno mental. Un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad en este grupo etario. Es el grupo de adolescentes que nosotros trabajamos. La depresión y la ansiedad y los trastornos de comportamiento se encuentran las principales causas de enfermedad y discapacidad de los adolescentes. El suicidio en 2021 era la 4ª causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, y el hecho de no ocuparse, ya nos decía la OMS, el hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro. Y para 2024, o sea, el mes pasado, se publica nuevamente la Organización Mundial de la Salud que el riesgo de suicidio, o sea, el suicidio pasa a ser la 3ª causa de muerte entre esta edad, de 15 a 29 años. Entonces, con estos datos impactantes nosotros tenemos que trabajar. Yo no sé si ustedes sabían, pero la prevalencia de depresión en la niñez entre hombres, entre niñas y varones, la relación de depresión es 1 a 1. Ahora, algo sucede que cuando llegan a la adolescencia, la prevalencia de depresión se duplica en niñas. Entonces, esto a mí me llamó la atención. Dije, ¿por qué? ¿Qué pasará? ¿Qué hay acá? ¿Por qué el doble de adolescentes va a tener una depresión con respecto a los varones? Vamos a investigar un poquito. Entonces yo había escuchado de un investigador, de un psicólogo muy famoso en Estados Unidos, que acá se los presento, que aparte de ser muy buen mozo, ha hecho muchos trabajos. Es Benjamin Hanke, es un psicólogo profesor de la Universidad de Illinois, de Estados Unidos. Entonces él decía, ya en 1998 nos decía, la adolescencia es un periodo crítico de la vida para el desarrollo de depresión. Durante este periodo la prevalencia de adolescentes que sufren trastornos depresivos aumenta considerablemente. Por supuesto que debido a múltiples factores biológicos, sociales y psicológicos. Pero además nos decía, entre los 14 y 18 años emergen importantes diferencias de género en depresión. De forma que al final de este periodo, las tasas de depresión en las chicas llega a doblar las observadas en los chicos. Aquí les traje el trabajo, por si lo quieren buscar, está en internet, es un trabajo longitudinal de 10 años de evolución, donde se investigaron, se hicieron estudios y se vio cómo duplica cómo las diferencias de género en la depresión y cómo duplica a las chicas a los varones. De las conclusiones que él encontró, yo puse las más importantes.
decía, a partir del tercer grado y al final de la escuela secundaria, las niñas caucásicas mostraban menos satisfacción con su apariencia física que los varones. Más del 80% de las adolescentes de entre 12 y 18 años, en comparación con el 40% de los niños, informaron insatisfacción con su imagen corporal. Este otro dato bien importante, las niñas que maduran temprano corren un riesgo mayor de tener percepciones negativas de su imagen corporal y peso en comparación con sus pares puntuales. Y las adolescentes expresaban insatisfacción de su peso corporal incluso cuando tenían un peso normal para la edad y la estatura. Entonces, la depresión en adolescentes no es una debilidad o algo que se pueda superar con fuerza de voluntad. Puede tener consecuencias graves y requiere tratamientos a largo plazo. Entonces, para hablar un poquito de depresión, la etiología más común de la depresión son los eventos vitales estresantes. Y el 90% de los primeros episodios de depresión fueron precedidos por un evento de este tipo. Ahora bien, ¿qué se sabe? Está demostrado científicamente que las niñas y las mujeres adolescentes están expuestas a mayor cantidad de estresores interpersonales que sus pares varones. Pero también está demostrado que reaccionamos con mayor sintomatología depresiva que ellos cuando nos exponemos a los mismos estresores. Y que durante la pubertad las niñas se exponen al afrontamiento, como dice aquí, de un nuevo rol, porque se debaten entre el papel de niñas y de mujeres adultas que la sociedad le impone. Entonces, ¿qué traen consigo los cambios hormonales? Los cambios hormonales traen la pubertad. Y no es casualidad que ya hasta en las películas, como es Intensamente 2, que aparecen estos dos personajes. Cuando Riley llega a la pubertad, aparece la vergüenza y aparece la ansiedad, porque son emociones nuevas que la niña no experimentaba y que ahora las va a empezar a tener que afrontar. Entonces, ¿qué traen estos cambios hormonales con la pubertad? Cambios corporales que, como vimos, estaban en la base de la mayoría de las pacientes con depresión en el estudio de Hankin. Cambios de roles, trae consigo dismenorrea, síndrome disfórico premenstrual, sangrados uterinos anormales como veíamos ayer, inicio de relaciones sexuales, se ven enfrentadas al riesgo de embarazo, también al riesgo de infecciones de transmisión sexual. Y yo no quise entrar en este momento en otros aspectos, pero también hay que tener en cuenta, y no lo podemos dejar pasar, que muchas de estas pacientes también se ven expuestas a abuso sexual y también a violación, y eso también es importante. Y como decía en las conclusiones de Hankin, algo que también es importante es la pubertad precoz, porque estas pacientes lo van a sufrir aún más todavía con mayor riesgo de depresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las hormonas? ¿Qué hacen las hormonas? ¿Por qué es importante esto? Está demostrado que el aumento de los estrógenos es lo que hace más vulnerable al adolescente a la acción estresante de los factores externos. Y que la presencia de los estrógenos y la progesterona influyen en la reactividad del hipotálamo cortisol. Entonces, influyen en el mecanismo de la retroalimentación del cortisol, determinando esta vulnerabilidad. Por eso que les traje este esquema, que es bien sencillo, pero que expresa lo que acabamos de ver. ¿Qué es la pubertad? Es el evento vital estresante en estas adolescentes. ¿Qué le va a generar estrés? ¿Qué es el estrés? Es la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. ¿Y qué significa esto en nuestro cuerpo? Cuando el cuerpo se estresa, lo que hace, el hipotálamo estimula la hipófisis estimula la corteza suprarrenal, y lo que se segrega es una gran cantidad de cortisol. El cuerpo se va a preparar para la huida, para huir. Entonces, ¿qué pasa? El corazón empieza a generar taquicardia, porque tenemos que llevar más sangre a nuestros músculos, los músculos hipertrofian para poder huir. A nivel del centro respiratorio tenemos que aumentar nuestra respiración, entonces aumenta la polipnea para llevar oxígeno a esos músculos. Y todo esto genera un desgaste en el organismo, que es el mismo cortisol el que hace la retroalimentación negativa hacia el hipotálamo. Entonces esto normalmente se corta cuando el estrés pasa. Si nosotros seguimos con esta estimulación del cortisol, como vimos que los estrógenos y la progesterona inhiben ese feedback negativo, el cortisol sigue actuando en sangre, se sigue manteniendo, entonces ese desgaste es cuando se dice por ahí, nos intoxicamos de cortisol, entonces el cuerpo empieza a claudicar porque ya no puede mantener esos niveles de taquicardia, de polipnea,
de desgaste. Entonces, en el caso de las adolescentes, este sería el esquema que explica por qué se llegaría a la depresión. Entonces, tan importante es este tema que hasta uno de los medios gráficos más importantes del mundo nos trae en el 2022 esta reseña que dice: niñas y niños de decenas de países están comenzando la pubertad desde muy temprano. Distintos estudios revelan que en las últimas décadas cada vez más niños han empezado a desarrollar la pubertad a edades más tempranas, inclusive 16 a 7 años. Pero son las niñas quienes muestran una tendencia mucho más marcada. Durante la pandemia, médicos de todo el mundo han informado sobre un aumento de la pubertad precoz. Se está investigando si la obesidad, las sustancias químicas, lo que nosotros llamamos los receptores neuroendocrinos, ¿verdad? Si el estrés y el estilo de vida tienen alguna relación con este fenómeno. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes? Los que trabajamos todos los días con ellos tenemos que tratar de ser empáticos, de mantener una escucha activa, de habilitar al adolescente a expresarse, que no se sienta juzgada, que pueda contarnos lo que verdaderamente siente y le pasa, preguntar por síntomas de depresión, motivar a la consulta del profesional de la salud mental. No todos, pero muchos tenemos la suerte de trabajar con un equipo multidisciplinario, pero los que no, motivar. A veces hay mucha resistencia de la familia, que no quieren acercarse hacia los profesionales de la salud, pero es importante. Nosotros como médicos muchas veces podemos ayudar a combatir esa barrera, ¿verdad? Esa resistencia. Y bueno, y después, cosas sumamente sencillas, pero que cuestan un montón, porque cuesta transmitirlo y cuestan que lo lleven a la práctica, ¿verdad? Pero el ejercicio es una de las cosas más importantes y que está más que demostrado que mejora la calidad de vida y mejora todo lo que es la salud mental. ¿Por qué? Porque el ejercicio libera serotonina, liberamos dopamina, liberamos el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es bien importante porque esto no solo disminuye la ansiedad y combatiendo la depresión. El factor neurotrófico derivado del cerebro está demostrado que es el que participa en la mielinización, es el que participa en la plasticidad cerebral, es el que participa también en la poda neuronal, en todo lo que sabemos que le está pasando en el adolescente. Todos sabemos que el adolescente tiene la corteza prefrontal inmadura, en pleno proceso, en plena poda neuronal. Entonces, algo tan sencillo como el ejercicio a veces es lo que más nos cuesta que lo lleven a la práctica. Más en estos momentos donde hay tanta tecnología y donde hay tanto adicción a los celulares, y bueno, buscar un tiempo libre para que puedan realizar ejercicio. Las técnicas de relajación también son sumamente importantes porque ayudan muchísimo a disminuir el cortisol. Técnicas de relajación hay un montón. Está el mindfulness, hay ejercicios de respiración consciente, el yoga, el pilates, el mindfulness, poner una música tranquila para conciliar el sueño. Y no menos importante, por supuesto, también está el sueño, que tenemos que recordar que en adolescentes no son 8 horas, en adolescentes tienen que dormir mucho más, tienen que dormir entre 9 y 10 horas, es muy importante el sueño. Y bueno, y la alimentación como algo, también un factor muy importante, sobre todo tratar de disminuir la inflamación, porque hoy a la depresión también se la conoce como una enfermedad de inflamación cerebral, ¿verdad? Y bueno, y fomentar también todo lo que sean las actividades al aire libre. A ver si entre todos podemos ayudar a la salud mental de nuestras adolescentes. Y bueno, como decía John Ciardi, a veces no tienes que sufrir para ser un poeta, la adolescencia es suficiente sufrimiento para todos. Muchas gracias. Gracias, doctora Gabriela Fernández.